Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues al tran hemos llegado a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Seguimos en Mañanas en Libertad y vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Un miembro de Junts per Catalunya dice que no quiere ser como Murcia. Aleix Sarri ha publicado una columna de opinión en el diario Nació, un diario independentista catalán, en el que escribe: el 12 de mayo debemos elegir entre convertirse en una Murcia con sardanas o hacer pervivir nuestra nación y su lengua para convertirse en una Eslovenia del Mediterráneo occidental. El que escribe esta columna es asesor de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo y miembro de la ejecutiva de Junts. De hecho, se le considera el jefe de la oficina de Puigdemont, quien tuvo un papel predominante en las negociaciones con el PSOE, hasta el punto de que es quien asesoró a Junts en el acuerdo de investidura firmado para que Pedro Sánchez siga en el poder. ¿Qué dice el propio de Puigdemont, que además creo que tiene orígenes guatemaltecos o algo por el estilo, que no sé si orígenes o vocación, pero algo menciona de Guatemala en su perfil de Twitter? Dice que hay que elegir entre ser la Eslovenia del Mediterráneo occidental o una Murcia con sardanas. Pero chico, ¿qué más quisiera Cataluña que ser una Murcia con sardanas? Lo que es ahora es un Burundi con muchos más ladrones, no me fastidies. Pero, vamos, una Murcia con sardanas. ¿Tienes algo en contra de los murcianos, querido? Rufián, que dicen aquí separatas de estos de tu mismo bando, que eso de ser una Murcia con sardanas no está muy bien. Es esa especie de supremacismo asquerosito que ha acompañado siempre al nacionalismo catalán. Siempre me refiero desde que nace el nacionalismo catalán en el siglo XIX. Hay 2 libros extraordinarios. Bueno, es un libro en 2 tomos de don Paco Caja, La raza catalana, donde hace una recopilación de todas las declaraciones y posicionamientos de los padres del nacionalismo catalán. Eran todos una panda de fascistas de 3 pares de narices, todos embarcados en las teorías de la supremacía racial. Oiga, y no hace falta irse a finales del siglo XIX y primeros del XX. Es que nos cogemos las palabras de Heribert Barrera, hace poco más de 20 años. Heribert Barrera, expresidente de Esquerra Republicana de Cataluña, durante la etapa democrática, a quien se ha homenajeado hasta antes de ayer. Bueno, pues si ustedes van a uno de los libros de Heribert Barrera, se encontrarán perlas del estilo de que, hombre, pues está claro que los negros tienen un cociente intelectual menor que los blancos. Eso lo decía Heribert Barrera, presidente de RC. Son racistas asquerosos. Son supremacistas, pero muy pedorros. Y eso late debajo de toda ideología y pretensión de separación en Cataluña. Que dice que hay que elegir si una Murcia con sardanas o la Eslovenia del Mediterráneo occidental. A ver, que me he perdido. ¿Pero no decíais que queríais ser Quebec? ¿No queríais ser Escocia? ¿No queríais ser la Dinamarca del Sur? Ahora sois la Eslovenia del Mediterráneo occidental. Tócate las narices. ¿Saben ustedes por qué este discurso? ¿Por qué este recuperar el supremacismo clasista más asquerosete en el separatismo catalán? ¿Saben ustedes por qué? Porque uno de los problemas que tienen en estas elecciones es que, como para que no se les llenara Cataluña de castellano hablantes, se dedicaron a poner dificultades a la inmigración hispanoamericana y a fomentar la inmigración desde el Magreb, pues se han encontrado con que de repente Cataluña es la región más islamizada de España.
Y Cataluña es una región con unos problemas de inmigración ilegal brutales. Cataluña es una región con unos problemas de inseguridad pasmosos. Cataluña es una región donde las mujeres están mucho más inseguras que en otros sitios de España. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que de repente les ha salido un partido liderado por la alcaldesa de Ripoll, que es, pues igual que de ellos, pero encima xenófobo abiertamente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que les va a hacer un roto en las elecciones catalanas. Nadie sabe de qué tamaño ni a quién le va a quitar más votos, si a RC o a Puigdemont. Pero que les va a hacer perder votos y les va a hacer un roto y posiblemente se cuele en el Parlamento catalán, pues es algo que parece claro. Entonces, ¿cómo reacciona el de Junts? El cretino que escribe este artículo. Pues entonces, si se fijan, trata de hacer un giro argumental para esa xenofobia que dirige ese partido de la alcaldesa de Ripoll hacia los inmigrantes de fuera de España, pues redirigirlo en forma de clasismo y supremacismo asquerosete contra el resto de españoles. No queremos ser una Murcia con sardanas. Serás imbécil, chavalote. Ya quisiera esta Cataluña arruinada, esquilmada, oprimida por los separatistas catalanes ser una Murcia con sardanas. No me fastidies. En fin. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, apremia al Gobierno a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. Se une así a las peticiones de Sumar y Esquerra Republicana de Cataluña, que pretenden que sea renovado por mayoría simple, aprovechando el vacío en Europa para así salvar el veto del comisario de Justicia Reinders, que está en concepto de interinidad hasta que haya nuevas elecciones europeas. El líder de Comisiones Obreras hizo un discurso con motivo del día 1 de mayo en el que no faltaron soflamas progresistas y en particular señaló a la justicia como uno de los problemas que desde hace mucho tiempo estamos viviendo en nuestro país y que cuestiona la plena democracia. Preguntado por esas mismas declaraciones, alejadas de la agenda social de los trabajadores y más bien en un tono político, Unai Sordo se jactó que los sindicatos deben asumir las reivindicaciones del Gobierno pidiendo renovar el Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos sus declaraciones en Onda Cero. He planteado una cuestión en la que creo firmemente, porque además afecta a los intereses de la ciudadanía y de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es la necesidad de que un poder del Estado, como es el Poder Judicial, se renueve, no siga en esta situación de bloqueo y además se renueve como cualquier poder del Estado en base a parámetros democráticos, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que la condición para renovar un poder judicial, que como digo es uno de los 3 poderes del Estado, se base que si no se renueva solo si se desdemocratiza, es decir, si se vincula la renovación futura del poder judicial a lo que elijan los propios jueces, que me parece una posición absolutamente extraña cuando estamos hablando, como digo, de un poder del Estado junto con el Ejecutivo y el Legislativo. La presencia de 8 ministros como las vicepresidentas Montero y Díaz han convertido la tradicional manifestación del 1 de mayo en un acto político en defensa de la supuesta democracia y sin perder de vista el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Ayer hizo llamamientos este señor cuyo sindicato no representa a nadie y vive de las subvenciones que recibe del gobierno central, ¡ojo!, y de los gobiernos autonómicos. Señora Ayuso, señor Juanma Moreno, ¿por qué financian ustedes a sindicatos que hacen llamamientos al golpismo? ¿Es cuestión masoquista o...? Bueno, ayer, en la manifestación del 1 de mayo, es que quiero escuchar el corte, caramba, porque luego salió en Onda Cero, ¿era, doña Carmen? Sí es. En Onda Cero a decirlo con un tono menos encendido. No, quiero que escuchen ustedes el llamamiento al golpe judicial que dio ayer Comisiones Obreras en la manifestación del 1 de mayo. Escuchemos. Y hay que regenerar, o al menos hay que profundizar en la democracia. ¿Pero qué es esto de que un poder del Estado dice que se elige por su cuenta? ¿Pero qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia? Eso no es despolitizar la justicia, es desdemocratizar el poder judicial.
La justicia es ante todo un servicio público de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el poder del Estado, el poder judicial, es un poder del Estado. Y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca, donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos. Pero qué escándalo es ese de tener un Consejo General del Poder Judicial que ha cerrado la puerta con la llave por dentro y que no se renueva. Pero qué escándalo es ese de exigir que para renovarlo hay que desdemocratizar el Poder Judicial. Es intolerable y le pedimos al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que tire para adelante con la renovación del Poder Judicial. Lo he dicho en las noticias de las 7. Espero que Vox y PP cojan estas declaraciones ayer en la manifestación del 1 de mayo a la que asistieron hasta 8 ministros del Gobierno. Espero que Vox y PP tomen estas declaraciones del líder de Comisiones Obreras, sindicato a sueldo del Gobierno, instando al golpe judicial. Estas declaraciones diciendo que quieren acabar con la separación de poderes. Esta declaración diciendo que quieren que el Poder Judicial esté supeditado al Legislativo y al Ejecutivo. Espero que se traduzcan estas declaraciones y se hagan llegar a todos los medios internacionales y a todas las instancias europeas, porque es gravísimo. Ya lo intentó Sánchez, junto con Pablo Iglesias, ese gran demócrata criado en las covachuelas iraníes. Ya lo intentaron. Presentaron una ley para tratar de tomar el control del Poder Judicial. Y desde Europa les dijeron que verdes las han segado. Y tuvieron, ese Pedro Sánchez que jamás rectifica, tuvieron que envainársela. Porque da la casualidad de que la Unión Europea es un club de países democráticos, donde por supuesto no tienen cabida los países donde el Poder Judicial está, como pedía ayer este sujeto de Comisiones Obreras, sometido al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Insisto, estas declaraciones son oro puro. Señores de Vox y PP, tradúzcanlas, háganlas llegar a los medios internacionales, háganlas llegar a todas las instancias europeas. Háganles llegar el hecho de que eso es una manifestación por un sindicato pagado con el dinero de Sánchez y a la que asistían 8 ministros del Gobierno. Que se sepa en lo que está Sánchez. Nos viene estupendo que se retraten de esa manera. Y de paso un segundo pedido. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, ¿por qué financian ustedes a estos sindicatos alineados con el golpismo? ¿Por qué han rechazado ustedes todas las peticiones de Vox de recortar las subvenciones a estos sindicatos? ¿Hay algún motivo que se nos escape para que estén ustedes financiando el golpe de Estado contra España? Me gustaría conocer ese motivo. El Partido Popular fagocita lo que quedaba de Ciudadanos en Europa y ficha a 3 eurodiputados para sus listas. Se trata de Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Pocheva, que formarán parte de la lista popular para las elecciones europeas. Tanto Adrián Vázquez como Eva Pocheva están colocados en lo que se denomina puestos de salida, con lo que probablemente puedan volver al Europarlamento tras las elecciones europeas. De hecho, el que hasta hace unas semanas era el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, fue el que lideró las negociaciones con el Partido Popular para ir juntos a las elecciones tanto europeas como catalanas. Esas negociaciones no llegaron a término porque Vázquez dimitió de su cargo, por lo que muchos críticos de Ciudadanos le acusaron de ser algo interesado al asegurar que iría en las listas del PP. Es más, otro de los reproches recibidos por Adrián Vázquez es el de cambiar de opinión para buscar un sitio en el Europarlamento, porque de esta manera hablaba de quienes cambiaban de siglas. Ni tampoco es gente que no tenga una brújula ética o moral como que son los que se han ido sobre todo al Partido Popular, pero vamos que el Partido Popular lleva la corrupción en su ADN. Nosotros consideramos que el transfugismo es corrupción institucional y yo creo que un corrupto está en un partido corrupto, o sea, está donde tiene que estar. Por cierto, que Fernando Savater cerrará la lista del PP a las elecciones europeas. El filósofo y escritor vasco ya concurrió en 2 comicios como candidato de UPyD, el entonces partido de Rosa Díez. Ay, no me digan que no es bonito. Hace un año este hombre, Adrián Vázquez, hablaba de los militantes de Ciudadanos que se habían ido al PP y decía, el transfugismo es corrupción institucional.
Y así que me parece muy lógico que estos corruptos, estos tránsfugas, se vayan a un partido corrupto como es el PP. Eso decía hace un año. Ahora va en las listas del PP al Parlamento Europeo. ¡Hombre, don Adrián! ¡Ay, Dios mío! Es triste de pedir, pero más triste es de robar. Y más cornás da el hambre, don Adrián. Así que se va usted a un partido corrupto, don Adrián. Vaya, vaya. Qué inclemente es la hemeroteca, ¿verdad? ¿Y qué cosas hay que hacer para encontrar acomodo en la vida política? Siempre mejor irse a un partido corrupto, según usted, que no, yo qué sé, repartir hamburguesas en un McDonald's, ¿no? Ay, si es que la gente habla porque tiene boca, y por la boca muere el pez. Ahora, que del otro lado también me llama la atención, es decir, el Partido Popular ficha para su lista de las europeas a un tío que hace un año estaba diciendo que el Partido Popular es un partido corrupto. Eso forma parte del masoquismo interno del PP, ¿no? No sé, ¿qué cara se le queda a los que tenían esperanzas de ir en las listas europeas del PP y de repente se ven desplazados un puestecito más abajo porque el PP ha decidido meter a un señor que hace un año llamaba al PP partido corrupto? No sé, a mí se me quedaría cara de tonto, sinceramente, queridos candidatos al Parlamento Europeo por parte del PP. Vale que tú fiches a gente de Ciudadanos, me parece bien que se intente absorber ese segmento de voto. Ahora, fichar a un tío que ha dicho que eres un partido corrupto, pues como que no queda muy bien, ¿no? En fin, lo que no pasa en España no pasa en ningún lado. En Estados Unidos, la policía de Nueva York irrumpe en la Universidad de Columbia para desmantelar la acampada antisemita. Decenas de personas han sido arrestadas por resistencia a la autoridad. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir después de que un edificio académico fuera ocupado por agitadores anti-israelíes. Más de 100 agentes fueron necesarios, equipados con equipos antidisturbios para dispersar a los estudiantes. Los antisemitas habían asediado el Hamilton Hall de madrugada y se apoderaron del edificio, creando barricadas y bloqueando puertas, como nos cuenta Voz Media. Bueno, don Juan Carlos Tellez, ¿qué nos cuenta hoy Voz Media? Buenos días. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Saludos para todos los oyentes desde la redacción de Voz Media, voz.us, donde seguimos muy pendientes de la situación cada vez más tensa en los campus universitarios estadounidenses a raíz de las protestas anti-israelíes, donde se están multiplicando los enfrentamientos, las agresiones, la violencia y también los arrestos. También hoy les contamos en nuestra portada esa peligrosa romantización de la eutanasia, unas cifras que se están disparando, especialmente entre los jóvenes, entre denuncias de expertos que están lamentando que los médicos cada vez extiendan más esta práctica en vez de optar por otras que no conlleven la muerte de los pacientes. Y también muy pendientes de cara a las elecciones del 5 de noviembre del voto hispano. Más de 36 millones de latinos están llamados a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ojo, porque este numeroso grupo de votantes se aleja cada vez más no solamente de Biden, también del Partido Demócrata y se acerca a Donald Trump. En Voz Media les contamos cuáles son las inquietudes de estos votantes y por qué están diciendo adiós a su tradicional voto, que es el voto demócrata. Muchas gracias, don Juan Carlos. Lo que está pasando en Estados Unidos es enormemente interesante desde el punto de vista del análisis. Ya saben ustedes, les informábamos ayer de que las encuestas de opinión en Estados Unidos muestran un abrumador respaldo a Israel frente a los terroristas de Hamás. El pogromo del 7 de octubre, con su carga tan bestial de inhumanidad, ha significado un punto de inflexión en la opinión pública occidental, no solo en Estados Unidos. Miren ustedes aquí las manifestaciones antisemitas que han convocado cuando se han atrevido desde la órbita podemoide y de Sumar,
Miren ustedes la asistencia, ha sido ridícula. Se ha producido un cambio de opinión en todo Occidente por la brutalidad del pogromo del 7 de octubre. Y en Estados Unidos se nota en las encuestas. El apoyo a Israel es abrumadoramente mayoritario. En todos los segmentos de edad. En el que menos es en el segmento más joven, pero también sigue siendo mayoritario. Bueno, ¿cómo está reaccionando la extrema izquierda antisemita en Estados Unidos? ¿Huyendo hacia adelante? Como no tienen apoyo de la gente, como si convocan manifestaciones en contra de Israel, pues van 4 gatos, pues entonces están recurriendo a la violencia, a invadir los campus universitarios, a tratar de impedir a los estudiantes judíos y profesores judíos pues vivir con normalidad, a intentar presionar a las universidades que tienen proyectos de investigación con Israel para que los cancelen. Hubo un primer intento, ¿se acuerdan ustedes esas 3 decanas o rectoras o lo que sea de 3 universidades principales de Estados Unidos que en una comisión del Congreso se negaron a condenar como antisemitas esas manifestaciones primeras en las universidades contra los israelíes? Bueno, pues 2 de las 3 ya están fuera de su puesto rectoral. Y desde entonces acá, como la batalla de la opinión pública la tienen perdida, pues entonces están yendo a más en la violencia, montando campamentos, haciendo acoso a estudiantes judíos, entrando en los edificios de la universidad. Y claro, aquello está generando un problema enorme, porque aunque dentro de la universidad, del profesorado, hay más antisemitas que en el común de la población, pues saben perfectamente que como se posicionen contra Israel, pues les quedan 3 minutos en el cargo, por la presión de la opinión pública y por la presión de los donantes, ojo, que fueron cruciales para que las universidades empezaran a desprenderse de toda la purria antisemita. Y ha llegado un momento donde la violencia, la coacción física está llegando a tanto que han tenido las autoridades que empezar a mandar a la policía. Y no solo eso. En uno de los campus ocupados por esta pandilla de nazis asquerosos, apalearon a una chica judía que se acercó allí a decir, ¿pero qué es esto? Pues la apalearon. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que al día siguiente se han producido enfrentamientos entre manifestantes pro-israelíes, pro-judíos y toda esa panda antisemita. Y la policía está empezando a desalojar a toda esta purria. Y me parece muy bien. Toda esta gentuza debe ser desalojada. Es más, las universidades están empezando a cancelar las becas a todos aquellos que son detenidos ocupando el espacio de la universidad con sus asquerosas manifestaciones antisemitas. Me parece estupendo. Fuera antisemitas de la universidad. Y terminemos con una noticia triste que conocíamos pues minutos después de acabar nuestro programa de ayer, ¿no, doña Carmen? Así es, don Luis. Conocíamos ayer en torno a las 11 de la mañana el fallecimiento de la periodista Victoria Prego. Compañeros de profesión y dirigentes políticos han dado el último adiós a esta periodista que falleció a los 75 años. El Tanatorio de la Paz de Tres Cantos en Madrid ha acogido su velatorio por el que han pasado muchas personalidades de la historia de España que han recordado su profesionalidad por haber sido una figura clave en el periodismo de la transición, ese periodismo en el que se respetaban los llamados off the records y que tenía normas. Prego estudió ciencias políticas e inició su carrera en 1974 en los servicios informativos de Televisión Española, donde trabajó hasta 1994 al frente de programas y de documentales, también en Radio Nacional. En el año 2000 se incorporó al diario El Mundo, donde fue adjunta al director, y 16 años después lanzó con otros compañeros el digital El Independiente, medio en el que trabajaba como adjunta al director. Escritora en Diccionario de la Transición, Presidentes y otros dedicados a Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, Prego fue distinguida con diferentes galardones. Su trayectoria también fue reconocida, don Luis, al ser investida doctora honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2016. Pues nuestras más sinceras condolencias a todos los
a toda la familia de doña Victoria Prego y a todos los compañeros periodistas que en estos momentos trabajaban con ella. Victoria Prego es una figura, pues yo diría que legendaria. Es una persona que representa efectivamente lo que era el periodismo de la transición. Ese periodismo, pues, que quedaba reflejado en una serie de actitudes básicas. La primera de todas, el respeto al otro. Ese periodismo de la transición que estaba condensado en un programa como La Clave de Balbín, donde podía haber gente de extrema derecha y de extrema izquierda sentada alrededor de una mesa, respetando los turnos de palabra, respetándose unos a otros y analizando a base de argumentos, a base de lógica y no de consignas, lo que era la realidad. Es decir, aquel programa, aquel periodismo, era algo que intentaba tratar a los ciudadanos como adultos, intentaba educar a los ciudadanos en el pensamiento democrático. En eso sobresalían periodistas como por ejemplo doña Victoria Prego, que siempre fue una dama del periodismo, una demócrata y una defensora de la libertad y de la Constitución. Nuestras condolencias y descanse en paz.